Muy buenas tardes con todos. La primera feria virtual del libro de España tiene el agrado de presentar desde Valencia, España, a Patricia Crespo y su presentación del poemario Cantos de la Desesperanza. Adelante, Patricia, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días o buenas noches si nos seguís desde otros países. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de la Feria Virtual del Libro España por invitarme a participar, recibirme y dejarme formar parte de este proyecto tan necesario en este momento en el que la cultura también se ha visto golpeada por la pandemia. Este es un espacio virtual que nos permite compartir y acercarnos a la literatura desde la distancia. Y por supuesto dar las gracias a quienes os habéis acercado esta tarde a escucharme aquí. El libro que voy a presentarles hoy, Cantos de la Desesperanza, me llegó el primer día del confinamiento aquí en España en el mes de marzo, por lo que la presentación oficial y las firmas que tenía previstas no se pudieron hacer, por lo que aún agradezco aún más a los organizadores que me hayan cedido este espacio para compartirles mi poemario. Voy a presentarme para quienes no me conozcáis. Soy Patricia Crespo, licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Valencia, donde estrené en 1999 la obra de teatro Antígona o la tragedia de Creonte. He publicado diversas investigaciones sobre la figura de Antígona y Electra y su pervivencia en la literatura occidental, pero lo que realmente me llena en estos momentos es la literatura. En 2014 me autopubliqué un poemario, Luz de Silvanada, sobre el que luego volveré porque es el germen, el origen de Cantos de la Desesperanza. Y en 2018 llegó mi primer libro de la mano de la editorial Boodón Ediciones, Erosgrafías. Y en el 2020, Cantos de la Desesperanza. He sido colaboradora del programa de radio Mar de Muses, dirigido por Alfons Navarret, con una sección fija durante 2 temporadas, El eco y la paráula, donde hablábamos de la poesía grecolatina y supervivencia en la literatura occidental. He participado también en varias exposiciones con poemas, como Paráula Poder, en el Centre Cultural del Carmen de Arte Contemporáneo de aquí de Valencia, y en la exposición colectiva 13 Rosas, con el poema Alegato al expediente 30.426. Mis poemas se han recogido ya en varias antologías, he participado en varios festivales poéticos virtuales, en varios encuentros poéticos de la ciudad de Valencia, como Versonalidad o Versatifet, y he organizado también encuentros poéticos en Teruel. Soy miembro de la plataforma de escritoras del Arco Mediterráneo y recientemente he sido nombrada miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de New Jersey. Bien, en 2014, como comentaba, me autopubliqué Luz de Silvanada, pero el primer libro con editorial fue Erosgrafías, con Boodón Ediciones en 2018. Se trata de un libro de prosas poéticas, de temática erótica, donde el libro se organiza a partir de cómo se encuentran los cuerpos, en el presente, en el recuerdo, en la imaginación y una parte final de reescritura de mitos griegos. Penélope, Helena y París, Apolo y Dafne, son algunos de los personajes que pasan por estas páginas. Y además iba ilustrado por un ilustrador valenciano que se llamaba Santi Cervera. Publicado este libro, entro en contacto con varios poetas, con otros escritores y hago llegar mi poemario a Álvaro Perdigón, al poeta Álvaro Perdigón. Cantos de la Desesperanza es un libro que tiene una vida propia. En el 2019, Pilar Álvarez, a través de la Asociación de la Ecocultural de los Alcázares en Murcia, me invita a hablar de ese libro autopublicado, Luz de Silvanada, y aprovechar también para presentar Erosgrafías, de la mano del poeta Álvaro Perdigón. Después de la presentación, en la sobremesa, Álvaro Perdigón me comenta que ese libro de Luz de Silvanada no se debe quedar en una autopublicación,
que tiene que llegar a un público más amplio y que tiene que ser a través de una editorial. Y pensamos que Bodón Ediciones, que había publicado Su Casa del Querer y mi Erosgrafías, podía ser una buena casa para acoger este renacer de luz de Silvanada. Nos ponemos en contacto con la editorial y Marisa y José Luis reciben Cantos de la Desesperanza con los brazos abiertos. Es un renacer de un libro que parecía abocado a estar guardado en un cajón. En este renacimiento de Cantos de la Desesperanza, el libro no se publica tal cual había sido publicado. Lo primero que hago es cambiar el título a su título original, que era Cantos de la Desesperanza, en lugar de Luz de Silvanada. Lo siguiente es el prólogo de Álvaro Perdigón, que acompaña esta edición, un prólogo que desentraña la conciencia subterránea que había escondido, el mensaje que tenía escondido este poemario en su interior. Y lo último es la portada que aparezco para darle públicamente las gracias a Sara Pestaña Royán por esta hermosa portada de inspiración clásica donde Helios y Selene se reflejan como en un espejo y que recoge uno de los ejes en torno a los cuales se despliega el poemario, la oposición del día y de la noche, de la luz y la oscuridad. Previamente a la introducción del poemario, el libro se abre con una cita de Max Au que dice: «La esperanza crece sola, como va creciendo el día, con la fuerza de las cosas», que recoge la esencia del poemario, porque el poemario va a avanzar como avanza un día y como avanza el final de algo y el inicio de algo nuevo. El primer poema del libro es una invocación a la manera de la invocación a las musas de la literatura griega. Y dice así: «A ti te invoco, silencio que dominas la palabra. A ti te invoco, palabra herida que moribunda yaces en la orilla de mis labios». A partir de aquí el libro se organiza en 3 partes: el ocaso, la noche y la aurora, 3 estados del día y 3 estados de una relación. El libro es un constante juego de metáforas y de interrelaciones. El estado sutil de la luz, de la esperanza, que desangra el ocaso, transita por la oscuridad de la noche para desembocar en la luz de una aurora cegadora. Es el hilo que teje los versos en este poemario. Y todo ello como metáfora de una relación. La noche, el ocaso, el momento en el que algo está terminando. La noche, la oscuridad, la soledad, el final de algo. La conciencia que te lleva a ver que lo que tú pensabas que era no lo es. Y por último, la aurora, el renacimiento, el volver a ver la luz y la esperanza. Porque aunque el poemario se inicia con una desesperanza porque es el final de algo, acaba con un canto a la esperanza. Es un poemario positivo. Y por tanto este poemario avanza a partir de la oposición de cada parte, de la luz y la oscuridad, el día y la noche, que muy bien recogía la portada de Sara Pestaña, el silencio y la palabra, es una oposición constante en mi poesía, y por último, la esperanza y la desesperanza. Esperanza que no solo aparece en el título, sino que se presenta como un ente vivo que convive con el tiempo, el silencio, el destino, el olvido, y va abriendo su camino en cada poema para finalizar en un canto a la esperanza, ya que, como comentaba antes, este poemario es en realidad un canto a la esperanza, en un juego irónico, en una antítesis con el propio título del libro. Porque aunque en principio iba a ser un canto, una oda, un elogio a una situación que parecía sin salida, finalmente se ha convertido en un nuevo amanecer.
en una nueva luz. Voy a leer ahora algunos poemas del libro. Voy a leerlos de manera ordenada según están en el poemario. Tengo que decir que el libro no está publicado tal cual se escribió. El libro se organizó después. No escribí primero los del ocaso y luego los de la aurora, sino que hubo una reorganización posterior. Cada una de las tres partes se inicia con unos versos en los que la esperanza o la desesperanza se compara con un árbol. Parece ser que es un tópico literario que la esperanza se presente como un árbol en su esplendor, mientras que la desesperanza en un árbol que está perdiendo sus hojas y su vida. El ocaso se inicia con unos versos de José Hierro del libro de las alucinaciones. Esperó como un árbol su primavera, como un corazón su amor. El primer poema del ocaso que les voy a leer se titula Condena. Ningún regreso es posible ya. Nadie espera en Ítaca. El olvido crece a la sombra de la ausencia, del tiempo, del silencio. Tu memoria ha huido contigo. Y otro del ocaso. Me duelen las palabras que nunca pronunciaste, los silencios con los que sellaste mi cuerpo, tus besos que despuntan de fiebre y sombra. Se está haciendo cada vez más tarde, se desangra la aurora, el tiempo erosiona la geometría de mi universo. Otro poema del ocaso dice: despliega el silencio sus alas de luz, la noche quebrada me acoge en su seno y despierto a destiempo en un lecho vacío. La parte de la noche tiene dos citas. Uno es un poema popular griego que dice: yo perdí mis esperanzas como las hojas de un árbol. Viene el viento, se las lleva y deja las ramas secas. Y otra cita de Alfonso Costafreda, de compañera de hoy, dice: la alegría y los sueños, la esperanza, con las primeras hojas ya se han ido. Esta es quizá la parte más interesante del poemario, en el que el silencio, la desesperanza, la soledad toman todo su cuerpo y su fuerza. Y dice el primer poema que voy a leeros de esta parte: condenada a la noche, desnuda de esperanza, destilo mi veneno que germina en el tiempo. Aúlla el silencio buscando mi garganta, en medio de una noche desnuda de esperanzas. Y este otro se titula Desesperanza. La misma desesperanza que guía el poemario. La desesperanza es ese hueco que se abre en la boca del estómago y remonta la sangre a bocanadas y llega a los labios y los besa con su aliento de silencio y ausencia. Cuando te vas y la casa se llena de vacío y hay ojos anegados y ese hueco me crece hilado cada día como cuentas de un rosario, me ahoga, me arrastra, posterior a tu evanescencia o anterior, solo la serena lluvia de palabras. También de la noche, Lunulay. Crecer es ir perdiendo esperanzas, me dijiste, mientras expurgabas mi cabeza de piojos. Cayó el día en la boca de la noche, cayeron las palabras en el viento, semillas de desesperanza. Las promesas azotaron los silencios, golpeó la luz. El alma arañaba las entrañas,
se desbordaban los labios de besos. Me dijiste, inútil destino el de tu voluntad, y comprendí el sentido de tu ausencia. También de la noche, perdóname, porque el vacío ha llenado la ausencia, también la tristeza. Perdóname, porque de un tiempo posible, un momento impreciso de espera con horas colmadas de luz, de imposible regreso. Perdóname, porque he sabido por el dolor que te amaba. Ahora tan solo quisiera que estas palabras a ti volvieran para que tocasen tus labios al pronunciarlas. Pasamos ahora a la tercera parte, a la aurora, donde hay unos versos, un pasaje de la canción de Víctor Jara a Luis Emilio Recabarren. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol, tu fruto madura y canta hacia la liberación. Esta parte que es la resurrección, el renacer, el nuevo amanecer, un nuevo día en el que todas las posibilidades se abren de nuevo. Vienen los vientos portando augurios y temores, alcanzan a la noche varada en el puerto de los lamentos, urdimbre de misterios y rumores, y escucho sus palabras desde la isla de la esperanza. Invadió el cielo la tierra, según el dictado del libro de las horas, espora de luz que cosechaban los besos y el tiempo de la ausencia, e instauró su reino de sueños y esperanzas. Hay algún poema que, por haber sido escrito antes de los Gracías, casi parece que lo anuncio. Te deseo de espaldas sobre mi vientre desnudo, tus labios lamiendo el silencio que escapa y mis manos ahondando en tu cuerpo de escarcha. Y el último poema que os voy a leer de la aurora es una elegía. La esperanza es una espera. Somos huéspedes en la prisión del tiempo, dueño y señor de los sueños. Deja en nosotros su huella, implacable en su destino. Tras sus pasos, la estela del olvido. Después de cerrarse la parte de la aurora, viene el epílogo, que fue parte de la exposición para Aula Poder, que se presentó en el Centre Cultural del Carmen de Arte Contemporáneo de Valencia. Y dice el epílogo, eran poemas pacientes, ansiados de voz, huella de una espera, de un beso, a veces por inercia, narraban una ausencia. Así pues, espero que hayáis disfrutado de estos poemas, de estos cantos de la desesperanza, que más que una desesperanza son una invitación a la esperanza, a ver que todo tiene una parte positiva. Me dicen los organizadores que hay 2 preguntas, así que damos paso a ellas y así podemos Efectivamente, acá tenemos una pregunta desde Perú. Marcela Barrientos nos indica, ¿cuál fue tu inspiración para empezar a escribir? Saludos desde Perú. Pues saludos a Marcela. La inspiración supongo que es la necesidad de transmitir mis emociones y mis vivencias y la necesidad de compartirlas. Para mí la lectura es un modo, es una forma de aliviar mis dolores internos. Para mí la literatura es sanación, es terapéutica y escribir para mí es como devolver un poquito de eso que recibo. Intentar ayudar a los demás a reconocer sus emociones y a sanarlas. Muy bien, acá tenemos una pregunta que nos están dejando en el en vivo. Dice Elena Morataya, nos dice, acabo de entrar y quisiera saber quién es la poetisa que está recitando. Hola Elena, soy Patricia Crespo
desde Valencia, España. He estado recitando poemas de mi libro Cantos de la Desesperanza. Y bueno, si alguien me quiere buscar por Instagram, pues soy pat.crespo y tengo también una página de Facebook donde se me puede localizar. Tengo también muchos poemas publicados y recitados. Vale, pat.crespo en Instagram, que es por donde más me comunico. Y Facebook, Patricia Crespo Alcalá. Y si no hay ninguna pregunta más, no tengo más que dar. Muchísimas gracias a los organizadores de la Feria Virtual Libro España y a todos los oyentes que habéis estado aquí compartiendo este rato conmigo. Ha sido para mí un verdadero placer. Muchísimas gracias.